Año 1187 desde el nacimiento de Cristo, el cuarto día del mes de julio. El sol, semejante al ojo fundido de una deidad enfurecida, incineraba sin piedad la tierra reseca de Galilea. El aire vibraba por el calor, denso y pesado, impregnado del olor a sangre, sudor y muerte. Aquí, en las colinas bicornes de Hattin, apenas unas horas antes, se había forjado la historia. El mayor ejército del reino de Jerusalén, la flor de la caballería franca, el orgullo del oriente cristiano, había dejado de existir. Fue borrado de la faz de la tierra, devorado por las arenas, descuartizado por las espadas y quebrado por una sed insaciable. En la lujosa tienda, extendida en medio de este paisaje apocalíptico, reinaba el vencedor, el sultán de Egipto y Siria, el unificador del mundo islámico, conocido en el mundo occidental como Saladino. Su rostro, habitualmente contenido y noble, era ahora como una nube de tormenta. A su lado, sobre las alfombras, se sentaban los prisioneros, los más nobles de los supervivientes. Entre ellos se encontraba Guido de Lusignan, rey consorte de Jerusalén, cuya corona ahora no parecía más que una baratija dorada. Sus labios estaban agrietados, y en sus ojos se había congelado el horror de la catástrofe vivida. Saladino, siguiendo las leyes de la hospitalidad, ofreció al rey una copa de agua helada. Guido bebió y, obedeciendo la etiqueta caballeresca, pasó la copa a su compañero, que estaba sentado a su lado. Y en ese instante, la misericordia abandonó la tienda del sultán. El rostro de Saladino se petrificó. Se dirigió bruscamente al intérprete para que le dijera al rey que era él quien le había dado de beber, y no el sultán. En estas palabras se encerraba una sentencia de muerte, pues aquel a quien el sultán ofrecía comida o bebida, según la ley, recibía una garantía de vida. Pero el hombre que aceptó la copa de manos del rey no tenía tal garantía. Ese hombre era Reinaldo de Chatillon, el príncipe bandido, el azote del desierto, un hombre cuya audacia y crueldad se habían convertido en leyenda a ambos lados de la fractura religiosa. Se sentó erguido, sin mostrar miedo. Su cabello pelirrojo, entrecano, estaba enmarañado y cubierto de polvo, su armadura abollada y acuchillada, pero sus ojos azules ardían con el mismo fuego gélido e indomable. Miraba a Saladino no como un prisionero a su señor, sino como un igual a un igual, como un depredador a un depredador. Saladino no veía en él simplemente a un varón enemigo. Veía en él la causa primera de esta guerra, la encarnación viva de la perfidia y el perjurio, el hombre que se había atrevido a amenazar el corazón mismo del Islam, las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Era una venganza personal, un juramento que el sultán se había hecho a sí mismo. Nadie sabía aún que precisamente en esta tienda, bajo el sol abrasador de Galilea, no solo se decidiría el destino de un hombre, sino que se predeciría el resultado de toda una era. La caída de Jerusalén, la tercera cruzada, el enfrentamiento entre Ricardo Corazón de León y Saladino, todo ello sería consecuencia de aquellos acontecimientos en cuyo centro, como una araña venenosa en el centro de su tela, se encontraba él, Reinaldo de Chatillon, una figura tan contradictoria, tan arcaa y tan destructiva, que historiadores y cronistas todavía rompen lanzas tratando de desentrañar su verdadera naturaleza, preguntándose si fue un aventurero demente que arruinó el reino cruzado, o si fue el único que comprendió hasta el final la verdadera e implacable esencia de la guerra por Tierra Santa. Para responder a esta pregunta, debemos emprender un viaje largo y de muchas horas. Un viaje al corazón mismo del siglo XII, a un mundo de fe fanática y política cínica, a la historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo tanto de un coraje desesperado como de una crueldad inimaginable. Esta es la historia de Reinaldo de Chatillon. Antes de que el torbellino de la historia arrastre a nuestro héroe y lo arroje al caldero hirviente del Levante, debemos detener nuestra mirada por un momento en la tierra que lo engendró, pues el carácter de un hombre, como un árbol, se nutre de la savia de su tierra natal,
y sus ramas se extienden hacia la luz, repitiendo las curvas y fracturas de raíces invisibles. Esa tierra, la Francia de mediados del siglo XII, estaba fragmentada, inquieta, pero ya sentía en su interior el pulso de una grandeza venidera. El reino de Francia, en la década de 1120, cuando presumiblemente nació nuestro héroe, era un mosaico de poderosos ducados y condados, solo nominalmente subordinados al rey de la dinastía de los Capetos, cuyo dominio, la isla de Francia, distaba mucho de ser el más grande y rico. El poder estaba descentralizado al extremo. Los duques de Normandía, que al mismo tiempo eran reyes de Inglaterra, los condes de Anjou, Toulouse, Flandes, todos ellos eran gobernantes independientes que libraban sus propias guerras, firmaban sus propias alianzas y a veces poseían un poder real mucho mayor que su soberano en París. Era la época de la anarquía feudal en su manifestación clásica, un mundo donde el derecho se definía por la fuerza y la lealtad, era una mercancía con su propio precio. La vida de un hombre común valía poco, la vida de un caballero pendía constantemente de un hilo, y el único camino hacia el ascenso, además de la herencia, era la guerra. Los castillos, como aves rapaces, vigilaban desde las rocas los caminos, y sus señores a menudo no veían gran diferencia entre cobrar peajes y el saqueo descarado. Las constantes luchas intestinas, las guerras privadas entre varones, eran la norma de vida, interrumpidas solo por intentos periódicos de la Iglesia de establecer la paz de Dios o la tregua de Dios. Fue precisamente en este entorno, en la noble pero no muy influyente familia de Châtillon-sur-Loing, donde nació Reinaldo. La fecha exacta de su nacimiento se ha perdido en los siglos, pero la mayoría de los historiadores coinciden en el período entre los años 1123 y 1125. Fue el segundo hijo de Gervais II de Donzy, señor de Châtillon-sur-Loing. Este hecho, que parece un detalle insignificante, es en realidad la clave de todo su destino posterior. En un mundo donde regía el principio del mayorazgo, o primogenitura, todas las tierras, todos los castillos y títulos del padre pasaban al hijo mayor. Los hijos menores, como Reinaldo, se quedaban sin nada. Ante ellos se abrían solo tres caminos: una carrera en la iglesia, donde se podía alcanzar el rango de obispo o abad, el servicio como vasallo de su propio hermano o de un señor más poderoso con la esperanza de un modesto feudo, o el camino más arriesgado y tentador, el camino de la espada y la fortuna, el camino del aventurero. Para un joven ambicioso, orgulloso y, sin duda, fuerte como era Reinaldo, la elección era obvia. No había nacido para las oraciones y la humildad. Su espíritu necesitaba un espacio que la Borgoña feudal no podía ofrecerle. De su infancia y juventud no sabemos prácticamente nada. Los cronistas de la época rara vez prestaban atención a los hijos menores de varones insignificantes. Pero podemos reconstruir con certeza su educación. Desde temprana edad, aprendió a montar a caballo, a manejar la espada, la lanza y el escudo. Estudió la táctica de las pequeñas escaramuzas, las reglas del asedio y la defensa de castillos. Su mundo era el de los torneos, la caza y una constante preparación para la guerra. Sus canciones de cuna eran relatos de las hazañas de sus antepasados, y su sueño, obtener su propio feudo, su propio nombre, su propia gloria. Veía cómo su hermano mayor se preparaba para recibir la herencia, y comprendía que en ese sistema no había lugar para él. Esto engendraba un ardiente deseo de escapar, de demostrar al mundo entero, y, en primer lugar, a sí mismo, que valía tanto o más que su afortunado hermano. En su carácter, desde joven, debieron forjarse rasgos como la independencia, el desprecio por la autoridad, la confianza en su propia fuerza y la crueldad hacia los competidores. Era un producto de su época, una época en la que sobrevivía el más fuerte y el más emprendedor. Y entonces, en el escenario histórico, sonó un llamamiento que cambió los destinos de miles de caballeros como Reinaldo, sin tierras, ambiciosos y ávidos de gloria. En el año 1144 cayó la ciudad de Edesa, capital del más septentrional y vulnerable de los estados cruzados, fundados tras la primera cruzada. Esta noticia,
conmocionó al mundo cristiano. El Papa Eugenio III emitió una bula llamando a una nueva, la Segunda Cruzada. Y el principal predicador de esta guerra santa fue uno de los hombres más influyentes de la época, San Bernardo de Claraval. Sus sermones eran como el fuego. Recorría ciudades y castillos de Francia y Alemania, y su palabra apasionada encendía los corazones. Hablaba de los santuarios profanados, de los hermanos cristianos que sufrían en Oriente, del deber sagrado de todo guerrero de Cristo. Tomar la cruz en aquel tiempo no significaba simplemente emprender una campaña militar. Era un acto profundamente personal y espiritual. El caballero que cosía en su capa una cruz de tela se convertía en un cruzado, un peregrino con armas en la mano, saliendo temporalmente de la jurisdicción de las leyes seculares y poniéndose bajo la protección directa de la Iglesia. Se convertía en un soldado de Cristo. Para un hombre como Reinaldo, era la simbiosis perfecta de lo terrenal y lo celestial, la oportunidad de obtener gloria y riqueza en la tierra, asegurándose al mismo tiempo la salvación de su alma en el cielo. Pero además de la motivación espiritual, existía una muy terrenal. La cruzada prometía el perdón total de los pecados, una indulgencia. Ofrecía protección contra los acreedores y el enjuiciamiento judicial durante la ausencia. Y, lo más importante, habría posibilidades ilimitadas. En Oriente, en ultramar, que en francés significa la tierra de allende el mar, se podía encontrar todo lo que tanto escaseaba en Europa: tierras, riquezas, títulos. Allí, en las batallas contra los infieles, un caballero sin tierras de ayer podía convertirse en un poderoso varón, conde o incluso príncipe. Era una oportunidad que se presentaba una vez en la vida. Al frente de la cruzada se pusieron dos de los monarcas más poderosos de Europa: el rey Luis VII de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado III. Tras ellos marcharon miles de varones, caballeros y simples guerreros, y entre ellos, en el séquito del rey francés, se encontraba nuestro joven y desconocido Reinaldo de Chatillon. Para él, era un billete de ida. No partía simplemente a una peregrinación o a una guerra, partía en busca de su destino. Quemaba los puentes tras de sí, dejando atrás un mundo donde era solo la sombra de su hermano, y se lanzaba a un mundo nuevo e inexplorado, donde todo lo decidían únicamente el valor, la suerte y el filo de la espada. Aún no sabía lo que le esperaba, qué pruebas y qué vertiginosos ascensos le estaban reservados, pero una cosa sabía con certeza: no volvería. Lo esperaba Oriente, la tierra prometida para unos y la tumba para otros. Para Reinaldo de Chatillon sería ambas cosas. Parecía que el propio aire de ultramar era diferente. Era denso, especiado, impregnado de los aromas de las especias, de la arena incandescente y de un misterio secular. Para los caballeros llegados de una Europa lluviosa y gris, Tierra Santa era un mundo de contrastes deslumbrantes. Desiertos abrasados daban paso a valles fértiles, y austeros castillos de caballeros colindaban con lujosas ciudades orientales, donde en los bulliciosos bazares se mezclaban lenguas, credos y pueblos. Pero tras este exótico telón se ocultaba una cruda realidad. Los estados cruzados, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el caído condado de Edesa no eran más que delgadas franjas costeras de dominios cristianos, rodeadas por todos lados por un mar del mundo islámico. Su existencia era una lucha constante y diaria por la supervivencia. Eran campamentos militares, puestos de avanzada, donde cada hombre era un guerrero y cada mujer sabía que su marido o su hijo podía no regresar de la siguiente patrulla. La Segunda Cruzada, con la que Reinaldo de Chatillon llegó a Tierra Santa en el año 1147, se convirtió en un fracaso total y humillante. Los desacuerdos entre los líderes, los errores tácticos y la brillante resistencia de los emires musulmanes condujeron a un asedio ignominioso de Damasco, que terminó con la retirada de los cruzados. Los ejércitos de los reyes regresaron a Europa, dejando tras de sí solo decepción y amargura. Pero para muchos caballeros,
incluido Reinaldo, el fracaso de la cruzada no significó el fin del camino. Al contrario, fue solo su comienzo. Decidió quedarse. Ultramar, con todos sus peligros, seguía atrayendo con perspectivas que no existían en su patria. Reinaldo entró al servicio del rey de Jerusalén, Balduino III. Se convirtió en un mercenario, vendiendo su espada y sus habilidades de combate a quien estuviera dispuesto a pagar por ellas. Fueron años que lo templaron definitivamente. Participó en innumerables escaramuzas, incursiones y asedios. Estudió la táctica de la caballería ligera musulmana, aprendió a sobrevivir en el desierto, comprendió el complejo mosaico de la política local, donde los enemigos de ayer podían convertirse en los aliados de hoy, y las alianzas se desmoronaban como castillos de arena. Vio lo rápido que se podía ascender aquí y lo aún más rápido que se podía caer, abatido por una flecha sarracena o la daga de un asesino. Era un extranjero, un franco, pero aprendía rápido. Su reputación crecía. Era conocido como un guerrero valiente, hábil y absolutamente despiadado. No buscaba amigos, buscaba oportunidades. Y pronto el destino le ofreció una oportunidad verdaderamente real. Y mientras los ejércitos de los reyes sufrían un fiasco bajo los muros de Damasco, en el norte, en el gran principado de Antioquía, se desarrollaba su propio drama. Antioquía, antaño la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, era la joya del Oriente Cruzado. Una ciudad fortaleza enorme, rica y estratégicamente importante, controlaba las rutas comerciales desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo. Pero su posición era extremadamente vulnerable. Desde el este la presionaba el poderoso Atabeg de Alepo, Nur al-Din, hijo de aquel mismo Zengi que había conquistado Edesa. Nur al-Din no era solo un talentoso general, era el portador de la idea de la yihad, la guerra santa por la recuperación de las tierras musulmanas perdidas, y Antioquía era su principal objetivo. El gobernante de Antioquía era el príncipe Raimundo de Poitiers, un guerrero carismático y valiente. Pero en el año 1149, en la batalla de Inab, cayó en combate contra el ejército de Nur al-Din. Su cabeza cortada, colocada en un cofre de plata, Nur al-Din la envió como regalo al califa de Bagdad. El principado quedó sin gobernante, y su viuda, la princesa Constanza, se convirtió en la novia más codiciada de todo el Oriente Latino. Constanza de Antioquía merece un relato aparte. No era simplemente una viuda afligida, era la princesa reinante por derecho propio, hija del gran Bohemundo II. Autoritaria, inteligente y caprichosa, ya una vez había desafiado al mundo entero al casarse con Raimundo de Poitiers, que era considerablemente más joven que ella y que fue llevado a Antioquía en secreto, como un simple caballero. Ahora, viuda de nuevo, se encontraba en el centro de las intrigas políticas. Su primo, el rey Balduino III de Jerusalén, y el emperador bizantino Manuel Comneno, que consideraba a Antioquía su territorio vasallo, le ofrecían candidatos a marido a Porfía. Querían ver en el trono de Antioquía a un hombre suyo, obediente y manejable. Pero Constanza rechazaba a un pretendiente tras otro. No deseaba ser un peón en el juego de otros. Buscaba un marido que no fuera un amo, sino un socio, capaz de proteger su principado y al mismo tiempo someterse a su voluntad. Y es aquí donde entra en escena Reinaldo de Chatillon. Para el año 1153 ya no era un mercenario anónimo. Había luchado en el norte, dentro de los límites de Antioquía, y su valor había sido notado. ¿Cómo conoció exactamente a la princesa Constanza? La historia no lo cuenta. Quizás se distinguió en la defensa de alguna fortaleza. Quizás fue presentado en la corte. Pero el hecho es que este caballero borgoñón, rudo, tosco, pero carismático y lleno de vitalidad, logró conquistar el corazón de la mujer más poderosa de ultramar. Para todos, fue un shock. El patriarca latino de Antioquía, Emerico de Limoges, que tenía sus propias aspiraciones a la regencia, estaba furioso. La nobleza del principado murmuraba:
considerando humillante el matrimonio con un aventurero sin linaje. El rey Balduino y el emperador Manuel se sintieron ofendidos, pero Constanza demostró una voluntad inquebrantable. Eligió a Reinaldo. ¿Por qué? Probablemente vio en él lo que no había en otros candidatos más nobles. Vio en él una energía indómita, una determinación de hierro y una total falta de respeto por las autoridades. Era un hombre de acción, no de intrigas cortesanas. Era la espada que ella podía dirigir contra los enemigos de Antioquía. Creía que podría controlarlo. Fue su error fatal. En el año 1153 se celebró la boda secreta. Reinaldo de Chatillon, ayer un caballero sin tierras, el segundo hijo de un señor borgoñón menor, se convirtió de la noche a la mañana en príncipe de Antioquía, uno de los 4 gobernantes de los Estados Cruzados. Su ascenso fue como un rayo, rápido, deslumbrante e impredecible. Alcanzó lo que no podría haber soñado al abandonar su castillo natal. Obtuvo poder, título y riqueza. Pero junto con esto, también obtuvo enemigos mortales. Nur al-Din al este, el emperador bizantino al oeste, y una nobleza envidiosa en su propio principado. El mundo contuvo el aliento, esperando ver qué haría este advenedizo, este lobo en el redil. Y Reinaldo no se hizo esperar. Muy pronto mostraría a todo el mundo que sus métodos de gobierno serían tan audaces y crueles como su ascenso al poder. La era de relativa calma en el norte de ultramar había llegado a su fin. Comenzaba la era del gobierno del príncipe Reinaldo. El poder para Reinaldo de Chatillon no era un fin en sí mismo, un medio para alcanzar la paz o la prosperidad. Era un instrumento para librar la guerra y para el enriquecimiento personal. Apenas se estableció en el trono de Antioquía, comenzó a actuar, y sus acciones conmocionaron tanto a amigos como a enemigos. Era un hombre de decisiones simples y directas, que despreciaba las sutilezas diplomáticas. Su principal argumento era la espada, y su principal objetivo, el botín. No veía su nuevo principado como un patrimonio sagrado que debía proteger, sino como una base para realizar incursiones. La primera víctima de su energía incontenible fue aquel que se atrevió a oponerse a su matrimonio, el patriarca latino de Antioquía, Emerico de Limoges. Reinaldo no perdonó la humillación pasada. Acusó al rico e influyente clérigo de conspirar con Bizancio, lo arrojó a una mazmorra y lo sometió a torturas sofisticadas. El cronista de la época, Guillermo de Tiro, que claramente sentía aversión por Reinaldo, nos ha dejado una espeluznante descripción de este castigo. Reinaldo ordenó desnudar al patriarca, untar sus heridas con miel y atarlo en la cima de la ciudadela bajo el sol abrasador del verano, entregándolo a nubes de insectos. Este acto bárbaro, cometido contra una de las más altas dignidades espirituales de ultramar, provocó una ola de indignación. Solo la intervención del rey Balduino III obligó a Reinaldo a liberar al patriarca medio muerto, quien huyó inmediatamente a Jerusalén, maldiciendo a su torturador. Este episodio caracteriza vívidamente al nuevo príncipe. Era vengativo, cruel, y no reconocía ninguna autoridad, ni siquiera la eclesiástica. Demostraba a todos que en Antioquía ahora solo había un amo. Pero la venganza personal no podía satisfacer sus ambiciones y, lo que es más importante, llenar las arcas vacías. La guerra requería dinero, y Reinaldo siempre quería guerrear. Su mirada se volvió hacia el sur, hacia los dominios de su poderoso vecino, el Imperio Bizantino, en particular hacia la isla de Chipre. Chipre, en el siglo XII, era una próspera provincia del Imperio Bizantino. Sus ciudades eran ricas, sus campos fértiles y sus monasterios albergaban tesoros incalculables acumulados durante siglos. Al mismo tiempo, la isla estaba prácticamente indefensa. El emperador bizantino, Manuel I Comneno, un gobernante brillante y ambicioso, estaba ocupado en guerras en los Balcanes e Italia. Consideraba a Antioquía su principado vasallo e incluso había prometido a Reinaldo
un subsidio financiero por la guerra contra los armenios de Cilicia, aliados de Nur al-Din. Sin embargo, el dinero de Constantinopla nunca llegó. Manuel, probablemente, no confiaba en el nuevo príncipe y decidió posponer el pago. Para Reinaldo, esto fue motivo suficiente para declarar la guerra. Si el emperador no quería pagar, él tomaría lo suyo por la fuerza. En el año 1156, Reinaldo de Chatillon cometió un acto que grabaría para siempre su nombre en los anales de las incursiones de saqueo más crueles de la época. Reuniendo una flota y un ejército, desembarcó repentinamente en la indefensa Chipre. No fue una guerra en el sentido clásico, fue una acción pirata de escala aterradora. Durante varias semanas, los caballeros y soldados francos saquearon, quemaron y mataron. No perdonaron a nadie, ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños. Profanaron iglesias, forzaron altares en busca de oro, destruyeron monasterios. Los cronistas describen con horror escenas de violencia. A los sacerdotes les cortaron la nariz. A los mercaderes los torturaron para averiguar dónde escondían sus riquezas. A los campesinos los mataron o los llevaron como esclavos. Toda la isla fue sometida a un saqueo total. Cargando sus barcos con un botín incalculable y prisioneros, Reinaldo regresó a Antioquía como un triunfador, dejando tras de sí ruinas humeantes y ríos de sangre. Este acto de vandalismo tuvo consecuencias catastróficas. En primer lugar, destruyó definitivamente los restos de confianza entre los cruzados y Bizancio. Chipre era una isla cristiana, y sus habitantes, hermanos ortodoxos en la fe. Atacarlos no fue solo un robo, fue un sacrilegio a los ojos de todo el cristianismo oriental. Este acto demostró que para el príncipe de Antioquía no existían límites morales o religiosos cuando se trataba de ganancias. En segundo lugar, y esto era mucho más peligroso, despertó la ira del Basileus. El emperador Manuel Comneno no era un hombre que perdonara tales insultos. El saqueo de Chipre no fue solo la pérdida de una provincia, fue un golpe a su honor, al prestigio de todo el imperio bizantino. Juró vengarse. Y su venganza fue terrible. En el año 1158, al frente de un enorme y magníficamente equipado ejército, Manuel Comneno marchó hacia el este. Su objetivo no era solo una guerra con los armenios o los selyúcidas. Su principal objetivo era Antioquía y la humillación del audaz príncipe advenedizo. La noticia de la aproximación del ejército imperial sumió a ultramar en el pánico. Las fuerzas de Reinaldo eran insignificantes en comparación con el poderío bizantino. La resistencia era inútil. El rey Balduino III, comprendiendo que las locuras de Reinaldo habían puesto en peligro a todos los estados cruzados, le suplicó que se arrepintiera y pidiera perdón. Y Reinaldo, dándose cuenta de la desesperanza de su situación, se rindió. Pero la escena de su penitencia se convirtió en un espectáculo tan inolvidable como sus crímenes. Cuando el emperador Manuel acampó frente a los muros de Antioquía, Reinaldo se presentó para suplicar clemencia. Llegó descalzo, con una simple túnica de tela de saco y una soga al cuello. Se postró ante el trono del emperador y yació en el polvo mientras toda la nobleza bizantina contemplaba con desprecio la humillación del príncipe de Antioquía. Reconoció públicamente su culpa y juró convertirse en un fiel vasallo del imperio. Aceptó todas las condiciones de Manuel, devolver todo lo saqueado, reconocer la supremacía del emperador bizantino e incluso permitir en la ciudadela de Antioquía a un patriarca griego y una guarnición bizantina. Manuel quedó satisfecho. No derrocó a Reinaldo, ya que comprendía que un caos total en Antioquía tampoco le convenía. Necesitaba demostrar su fuerza, y lo hizo. La entrada solemne de Manuel en Antioquía fue el apoteosis de su triunfo. El emperador cabalgaba sobre un lujoso corcel, mientras que el príncipe Reinaldo y el rey Balduino de Jerusalén caminaban a pie junto a su estribo, como simples escuderos. Para el orgulloso y ambicioso Reinaldo, esta humillación fue peor que la muerte. Conservó su título y su vida, pero su orgullo fue pisoteado. Guardó rencor.
Aprendió que la fuerza bruta no siempre vence y que en el mundo hay jugadores mucho más poderosos que él. Recordaría esta lección durante mucho tiempo. Pero su naturaleza indómita no fue quebrada. Solo esperaba una nueva oportunidad para desafiar de nuevo al destino. Y esa oportunidad se presentó pronto, pero lo llevó a una caída aún más terrible. La humillación sufrida a manos del emperador Manuel quemaba el alma de Reinaldo. Se vio obligado a someterse, pero su naturaleza exigía acción, revancha, nuevo botín. Apenas el ejército bizantino abandonó los confines de Antioquía, comenzó de nuevo a buscar dónde dirigir su energía incontenible. Su mirada se volvió hacia el este, hacia las tierras de su principal enemigo, Nur al-Din, Atabeg de Alepo y Damasco. A diferencia de la incursión en la indefensa Chipre, esto era jugar con fuego, mortalmente peligroso, pero prometía un rico botín. En el año 1160 o 1161, las fechas exactas varían en las fuentes, Reinaldo, al frente de un destacamento de caballeros, emprendió otra incursión de saqueo en el valle del río Éufrates, en territorios controlados por los musulmanes. Su objetivo eran los ricos pastos y las aldeas de campesinos sirios y armenios que pagaban tributo al emir de Alepo. Al principio, la incursión tuvo éxito. Los cruzados capturaron mucho ganado, prisioneros y otro botín. Pero en el camino de regreso, cargados con lo saqueado, bajaron la guardia. Nur al-Din, que llevaba mucho tiempo vigilando las acciones de su inquieto vecino, les tendió una emboscada. De repente, desde detrás de las colinas, una avalancha de caballería musulmana se abalanzó sobre el destacamento de Reinaldo. El combate fue breve y cruel. Los francos, poco numerosos y tomados por sorpresa, fueron rodeados y completamente derrotados. La mayoría de los caballeros cayeron en la batalla, y el propio príncipe Reinaldo de Chatillon, que luchó hasta el final, fue hecho prisionero. Fue una catástrofe. El gobernante de uno de los principales estados cruzados estaba en manos de su peor enemigo. Para Nur al-Din, fue una suerte inmensa. No mató a su noble prisionero. Un príncipe de Antioquía vivo era un activo mucho más valioso que uno muerto. Podía ser utilizado como moneda de cambio en el juego político y, lo más importante, se podía exigir por él un rescate colosal. Reinaldo fue llevado a la capital de Nur al-Din, la ciudad de Alepo, y arrojado a una mazmorra en su famosa ciudadela. Y aquí comenzó para Reinaldo de Chatillon el capítulo más largo y oscuro de su vida. Entró en la prisión como un hombre en la flor de la vida, en la plenitud de sus fuerzas, con unos 35 o 37 años. Saldría de ella solo 16 años después, un anciano para los estándares de la época. 16 años. Toda una eternidad en el siglo XII. Durante ese tiempo, cambiaría toda una generación. Los niños se convertirían en guerreros adultos, poderosos gobernantes descenderían a la tumba, y el mapa político del mundo cambiaría hasta ser irreconocible. Sabemos muy poco sobre los detalles de su encarcelamiento. Los cronistas, tanto cristianos como musulmanes, prácticamente guardan silencio sobre él durante este largo período. Desaparece de las páginas de la historia, convertido en un fantasma encerrado en una mazmorra siria. Pero podemos intentar reconstruir cómo fueron para él esos años. No fue un pozo oscuro y húmedo, como se podría imaginar. Los prisioneros de alto rango en aquella época eran mantenidos en condiciones relativamente aceptables. Probablemente tenía una celda separada, comida normal, la posibilidad de comunicarse con otros prisioneros francos nobles, que no eran pocos en Alepo. Pero el principal castigo no era el sufrimiento físico, sino la ausencia total de libertad, la humillación y la incertidumbre. Año tras año esperó a que se pagara su rescate. Pero el rescate fijado era astronómico, inasumible para el tesoro de Antioquía. Su esposa, la princesa Constanza, intentó negociar, pero su poder en el principado se debilitó tras el cautiverio de su marido. Los varones de Antioquía, muchos de los cuales odiaban a Reinaldo,
no se apresuraron a recaudar fondos para su liberación. Es más, su hijastro, el futuro Bohemundo III, alcanzó la mayoría de edad y reclamó él mismo sus derechos al trono. Constanza fue apartada del poder y murió poco después. Parecía que todos se habían olvidado de Reinaldo. Ya no era necesario para nadie. Su esposa muerta, el principado en manos de un hijastro que lo despreciaba. Nadie estaba interesado en su regreso. ¿Qué ocurría en el alma de este hombre durante todos esos largos 16 años? Se puede suponer que su carácter sufrió cambios significativos. Los años de inactividad humillante, de observar a sus enemigos, debieron de fortalecer aún más su odio. Vio la fuerza y la organización del mundo islámico desde dentro. Posiblemente aprendió árabe, comunicándose con los guardias y otros prisioneros. Escuchaba sus conversaciones, estudiaba sus costumbres, su fe, pero este conocimiento no lo llevó a la comprensión o la tolerancia. Al contrario, lo más probable es que transformara su odio de instintivo y rapaz en consciente, ideológico y aún más profundo. Vio cómo crecía y se fortalecía el poder de Nur al-Din, y luego, tras su muerte en el año 1174, fue testigo del vertiginoso ascenso de su sucesor, un joven emir kurdo llamado Saladino, que unificó bajo su poder Egipto y Siria, rodeando a los estados cruzados con un anillo de hierro. Todos esos años, Reinaldo se sentó en su celda y esperó. Vio cómo el mundo cambiaba, cómo se iban sus contemporáneos. El rey Balduino III, el emperador Manuel, Nur al-Din, y él seguía sentado. Esta larga pausa, esta inmersión en la oscuridad, debió de convertir su aventurerismo en una crueldad fría y calculadora. Lo había perdido todo: poder, familia, libertad, los mejores años de su vida. Y sin duda, juró que si el destino le daba otra oportunidad, se vengaría de todos, de los musulmanes que lo tuvieron prisionero, de los bizantinos que lo humillaron, e incluso de sus antiguos compañeros francos que lo traicionaron y lo olvidaron. Y en el año 1176, el destino le sonrió inesperadamente. Sucedió lo que ya nadie esperaba. Tras la muerte de Nur al-Din, en Siria comenzó una lucha por el poder. El nuevo gobernante de Alepo, en busca de aliados contra el creciente poder de Saladino, decidió hacer un gesto de buena voluntad hacia los francos. Se firmó una tregua, y como parte de un intercambio de prisioneros, fue liberado también Reinaldo de Chatillon. Se pagó por él un enorme rescate de 120.000 dinares de oro, recaudado, irónicamente, con la participación del emperador bizantino. Salió en libertad un hombre ya no joven, canoso, que superaba los 50 años. Un hombre a quien el mundo había dado por muerto. Regresó a Antioquía, pero allí ya no había lugar para él. El trono lo ocupaba firmemente Bohemundo III. Reinaldo era un extraño en su antiguo principado. Parecía que su historia había terminado. Era una reliquia del pasado, un fantasma de otra época. Pero todos se equivocaban. La parte más importante, más sangrienta y más trascendental de su vida aún estaba por llegar. Curtido por 16 años de cautiverio, lleno de un odio feroz, Reinaldo de Chatillon partió hacia el sur, al reino de Jerusalén, en busca de un nuevo lugar bajo el sol. Y lo encontraría. El reino de Jerusalén, a donde llegó el liberado Reinaldo de Chatillon en el año 1176, vivía tiempos de inquietud y fragilidad. En el trono se sentaba el joven rey Balduino IV, quien pasó a la historia con el apodo de El Leproso. Fue una de las figuras más trágicas y a la vez heroicas de la época de las cruzadas. Afectado desde la infancia por una terrible enfermedad que devoraba lentamente su cuerpo, poseía una voluntad inquebrantable y una mente clara. A pesar del avance de su dolencia, fue un gobernante activo y sabio que dirigía personalmente las tropas en la batalla. Pero todos comprendían que su reinado no sería largo, y a sus espaldas ya bullía la lucha de las facciones cortesanas por la futura herencia. Una facción, convencionalmente llamada el Partido de la Paz o el Partido de los Varones Locales,
estaba encabezada por el conde Raimundo III de Trípoli. Los representantes de esta nobleza habían nacido en ultramar, comprendían mejor las particularidades locales y consideraban que con el poderoso Saladino era necesario negociar, firmar treguas y mantener un frágil equilibrio de poder, ya que una guerra a gran escala sería desastrosa para el reino. La otra facción, el partido de la guerra o el partido de los recién llegados, estaba compuesta por caballeros recién llegados de Europa, así como por las poderosas órdenes militares y religiosas, los templarios y los hospitalarios. Mantenían una postura intransigente, considerando cualquier tregua con los infieles una traición y llamando a una guerra constante y ofensiva. Reinaldo de Chatillon, con su reputación, experiencia y odio feroz hacia los musulmanes, estaba hecho a medida para convertirse en el líder y el estandarte del partido de la guerra. Se involucró de inmediato en las intrigas cortesanas, y su aparición sacudió la corte de Jerusalén. Vieron en él a un hombre de acción, un héroe que había sufrido por la fe, un guerrero que no conocía el miedo ni los compromisos. Y pronto tuvo la oportunidad de recuperar un poder tal que no había tenido ni siquiera en Antioquía. El destino lo volvió a cruzar con una mujer poderosa. Era Estefanía de Mili, una de las herederas más ricas e influyentes del reino. Era viuda de 2 nobles varones y gobernante de un vasto y estratégico señorío, el señorío de Transjordania. Era una tierra al otro lado del río Jordán y el Mar Muerto, una región salvaje y agreste que servía como escudo oriental del reino de Jerusalén. En el año 1177, Reinaldo de Chatillon se casó con Estefanía de Mili. Este matrimonio lo devolvió instantáneamente a las más altas esferas del poder. No solo se convirtió en un cortesano, sino en el gobernante de Transjordania, señor de los poderosos castillos de Kerak de Moab, conocido como Al-Karak, y Montreal, conocido como Shaubak. Estos no eran elegantes castillos europeos, eran expresiones sombrías y monstruosas de poderío militar, posados como aves rapaces sobre rocas inexpugnables. Kerak de Moab, en particular, era un laberinto de piedra y sombra. Sus murallas parecían crecer orgánicamente del propio acantilado. Desde sus almenas, los hombres de Reinaldo podían ver a muchas millas a la redonda. Detectaban las polvorientas huellas de las caravanas mucho antes de que los propios mercaderes fueran visibles. No era solo un puesto fronterizo, era un agarre sofocante, una guarida de ladrones situada con genio estratégico directamente en la garganta del imperio de Saladino. Cualquier mercader, cualquier peregrino, cualquier mensajero que viajara de El Cairo a Damasco o viceversa, debía pasar literalmente a la sombra de los muros del castillo de Reinaldo. Esto le daba un poder increíble. Era el guardián del desierto, que mantenía su mano sobre la arteria económica que alimentaba a su enemigo. Reinaldo comenzó de inmediato a fortalecer sus nuevos dominios. Terminó de construir y modernizó los castillos, convirtiéndolos en bastiones inexpugnables. Reunió una guarnición de caballeros leales y mercenarios. Transjordania se convirtió en su reino personal, su base, desde donde podía amenazar el corazón mismo de los dominios de Saladino, y no tardó en actuar. Para Reinaldo, cualquier tregua que el rey de Jerusalén firmara con Saladino era papel mojado. Su tierra limitaba directamente con el enemigo y se consideraba con derecho a librar su propia guerra. En el año 1181, rompiendo otra tregua, Reinaldo realizó una audaz incursión contra una rica caravana procedente de Damasco. El botín fue enorme. Saladino se enfureció. Envió inmediatamente embajadores al rey Balduino IV exigiendo la devolución de lo saqueado y el castigo del perjuro. Balduino, que valoraba la paz, ordenó a Reinaldo que devolviera el botín. La respuesta de Reinaldo fue desafiante y despectiva. Declaró que él era señor en su tierra, así como el rey lo era en la suya, y que él no tenía treguas con los sarracenos. Esta respuesta fue una bofetada no solo para Saladino, sino también para su propio rey. Demostraba que Reinaldo no se sometía a nadie. Era una fuerza incontrolable,
un torpedo lanzado contra el frágil edificio de las relaciones diplomáticas. Cada una de sus incursiones provocaba a Saladino a tomar represalias, a realizar incursiones punitivas que devastaban las tierras del reino. El Partido de la Paz, liderado por Raimundo de Trípoli, veía en Reinaldo a un loco que arrastraba a todos a una guerra desastrosa. El Partido de la Guerra, en cambio, veía en él a un héroe, el único que se atrevía a infligir un daño real al enemigo. El propio Saladino comenzó a sentir por Reinaldo un odio personal y ardiente. Veía en él no simplemente a un varón enemigo, sino la encarnación de todo lo peor de los francos: su perfidia, su codicia y su crueldad. Reinaldo se convirtió para él en un enemigo personal, un hombre al que juró destruir. Pero el plan más audaz, más demente y más provocador, Reinaldo aún lo estaba gestando. Las incursiones a las caravanas eran para él solo un calentamiento. Concibió algo inaudito, una hazaña que debía sacudir los cimientos mismos del mundo islámico y hacer su nombre inmortal para siempre. Decidió golpear en el corazón mismo del Islam. El plan que nació en la mente de Reinaldo de Chatillon en el invierno de los años 1182 y 1183 asombraba por su audacia, que rozaba la locura. Era un plan que a nadie antes se le había ocurrido. Decidió llevar la guerra de la tierra al mar, pero no al Mediterráneo, sino al Mar Rojo, el mar interior del mundo islámico, las aguas sagradas que bañan las costas de Arabia. Su objetivo final no era simplemente la piratería. Su objetivo eran las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. Quería saquear e incendiar Medina, donde se encontraba la tumba del profeta Mahoma, y luego marchar sobre la Meca para profanar la Kaaba, el santuario principal de todos los musulmanes. Esto era algo más que una operación militar. Era un acto de sacrilegio total y absoluto, un golpe ideológico de una fuerza monstruosa. El éxito de tal operación no solo lo enriquecería, sino que podría minar la moral de todo el mundo islámico y, posiblemente, incluso destruir la autoridad de Saladino como protector de la fe. Era un riesgo, pero la recompensa en caso de éxito era inimaginable. La logística de esta empresa era una pesadilla. Los cruzados no tenían un puerto en el Mar Rojo. El punto más cercano era el Golfo de Áqaba, al que había que llegar desde el castillo de Reinaldo en Kerak, recorriendo cientos de kilómetros de desierto sin agua. Pero esto no detuvo a Reinaldo. Ordenó la construcción de 5 galeras en su puerto mediterráneo de Ascalón. Luego, en el más estricto secreto, los barcos fueron desmontados. Cada tabla, cada cuerda, cada vela fue cargada en camellos. Y esta increíble caravana, barcos en el desierto, se puso en marcha a través de la península del Sinaí hacia el Golfo de Áqaba. Allí, en la orilla del Mar Rojo, los barcos fueron ensamblados de nuevo. Reinaldo puso al mando de la flotilla a hombres de su confianza. Él mismo encabezó las fuerzas terrestres que tomaron la pequeña ciudad portuaria de Aila, la actual Áqaba, proporcionando una base a la flota, y así, una escuadra de 5 galeras francas se adentró en el Mar Rojo. El efecto inicial fue sobrecogedor. Los musulmanes estaban absolutamente desprevenidos. En el Mar Rojo nunca había habido guerra, no había flotas militares, solo pacíficos barcos mercantes y de peregrinos. La aparición de piratas francos provocó pánico y terror. La flotilla de Reinaldo se dividió. 2 galeras bloquearon Aila desde el mar, mientras que las otras 3 se dirigieron al sur, a lo largo de la costa de Arabia, sembrando muerte y destrucción. Saquearon barcos mercantes, atacaron puertos costeros. Pero su principal objetivo eran los barcos con peregrinos que se dirigían a la Meca. En una de sus incursiones, capturaron y hundieron un barco que transportaba a hajíes musulmanes. La noticia se extendió por todo el mundo islámico, provocando una ola de ira y furia. Piratas francos en aguas sagradas, matando a peregrinos indefensos, era impensable. Saladino, que se encontraba en ese momento en Siria, quedó conmocionado y enfurecido. Comprendió la monstruosidad de la amenaza.
Inmediatamente dio la orden a su hermano y gobernador de Egipto, Al-Adil, de hacer todo lo posible para detener a los sacrílegos. En el Cairo, se comenzó a construir una flota con una prisa febril. Se nombró al almirante Husam al-Din Lulu para comandarla. La flota egipcia zarpó de Suez y se lanzó en su persecución. Mientras tanto, los piratas de Reinaldo continuaban su sangrienta incursión. Alcanzaron la costa del Hiyaz, acercándose peligrosamente a Medina. Quemaron varios puertos pequeños y se preparaban para desembarcar tropas para una marcha sobre la ciudad sagrada. Pero el tiempo se había agotado. La flota del almirante Lulu los alcanzó. La batalla naval fue breve. Cansados por la larga incursión y superados en número, los francos fueron derrotados. Una parte fue aniquilada en combate. Otros fueron capturados. Un pequeño destacamento logró desembarcar e intentó huir al desierto, pero fue alcanzado y aniquilado por los beduinos. La ejecución de los prisioneros fue ejemplar y cruel. Saladino no solo quería castigarlos, quería enviar una señal clara a todo el mundo. Los prisioneros fueron llevados a El Cairo, donde fueron paseados por las calles de la ciudad y decapitados ante una multitud exultante. Se decidió ejecutar a algunos de los prisioneros más nobles de una manera especialmente atroz. Fueron llevados al valle de Mina, cerca de la Meca, donde fueron sacrificados como camellos durante la principal festividad musulmana, el Eid al-Adha. Fue una venganza igual en su crueldad simbólica al propio crimen. El propio Reinaldo de Chatillon no participó en la expedición naval. Permaneció en su castillo de Kerak, pero para todo el mundo islámico fue él el organizador e inspirador de este monstruoso sacrilegio. A partir de este momento, dejó de ser simplemente un enemigo. Se convirtió en un enemigo personal de Saladino y de todo el Islam. Saladino juró 2 veces que si Reinaldo caía alguna vez en sus manos, lo mataría con sus propias manos. La incursión en el Mar Rojo fracasó. No alcanzó sus principales objetivos, pero sus consecuencias fueron enormes. Destruyó definitivamente cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Transformó la guerra de política en profundamente personal y religiosa. Reinaldo de Chatillon había cruzado una línea de la que ya no había retorno. Había desafiado al propio profeta. Y la respuesta a este desafío era solo cuestión de tiempo. La mecha de la Gran Guerra estaba encendida y ardía inexorablemente, acercándose al polvorín que era el reino de Jerusalén. Mientras Reinaldo de Chatillon campaba a sus anchas en Transjordania, convirtiéndola en una guarida de bandidos y provocando a Saladino a acciones cada vez más decididas, en la capital del reino, Jerusalén, se desarrollaba una tragedia de otro tipo. La escena política se parecía cada vez más a un nido de víboras, donde cada una estaba dispuesta a morder a la otra por el poder, presintiendo el cercano final de una era. En el centro de esta telaraña de intrigas se encontraba el joven rey Balduino IV. Su enfermedad, la lepra, avanzaba inexorablemente. A principios de la década de 1180 estaba prácticamente ciego, sus manos y pies estaban desfigurados por las úlceras, y apenas podía moverse. Pero su mente permanecía aguda, y su voluntad, de hierro. Envuelto en vendas, ocultando su rostro desfigurado bajo una máscara, este joven rey intentó hasta el final evitar que su reino se desintegrara. Aparecía personalmente, en una litera, en los campos de batalla, y su sola vista inspiraba a los guerreros. Balduino era partidario de una política moderada. Comprendía que las fuerzas del reino eran limitadas y que una guerra abierta contra el poderío unificado de Saladino sería suicida. Buscaba mantener treguas, maniobrando entre las facciones cortesanas, pero su estado físico lo convertía en un rehén de su entorno. El partido de la guerra, cuyo líder informal era Reinaldo, se volvía cada vez más influyente en la corte. La influencia de esta facción se basaba en un cóctel de fanatismo religioso, ambiciones personales y resentimientos profundamente arraigados. El gran maestre de los templarios,
Gerard de Ridefort, era una figura clave, movido por un ardiente odio personal hacia Raimundo de Trípoli, quien en su día le impidió casarse con una rica heredera. Para Gerard, socavar la autoridad de Raimundo era tan importante como luchar contra Saladino. Encontró su instrumento ideal en la persona de Guido de Lusignan. Los contemporáneos describían a Guido como un hombre más apuesto que sabio, cuyos principales talentos residían en los modales cortesanos, y no en el arte del gobierno o la guerra. Era fácilmente influenciable, ansiaba la aprobación y estaba bajo la completa influencia de su ambiciosa esposa Sibila y de consejeros tan decididos como Gerard y Reinaldo. Este triunvirato de ambición, fanatismo y pragmatismo temerario formó la tormenta perfecta alrededor de un rey débil y vacilante. En el año 1183, el estado de Balduino IV empeoró tanto que se vio obligado a nombrar regente del reino a Guido de Lusignan. Fue una decisión catastrófica. Guido no poseía ni autoridad, ni talento militar, ni sabiduría política. Ese mismo año, Saladino, provocado por otra incursión de Reinaldo, invadió Galilea con un enorme ejército. Se reunió todo el ejército de los cruzados para hacerle frente, pero Guido de Lusignan, nombrado comandante en jefe, mostró una total indecisión. No se atrevió a entablar batalla y después de varios días de inútil espera, ambos ejércitos se retiraron. Los varones francos estaban furiosos por su pasividad y cobardía. Incluso el moribundo Balduino IV comprendió su error. Reuniendo sus últimas fuerzas, hizo algo increíble. Destituyó a Guido de Lusignan de la regencia, lo privó de todos sus derechos y declaró heredero a su sobrino, el hijo menor de Sibila de su primer matrimonio, Balduino V. Como regente del joven rey, fue nombrado el más acérrimo oponente del partido de la guerra, Raimundo III de Trípoli. Parecía que el partido moderado había prevalecido. En el año 1185, Balduino IV, el rey mártir, falleció. Tenía solo 24 años. Su corta vida fue una hazaña, pero su muerte abrió la caja de Pandora. Un año después, en 1186, murió repentinamente también el pequeño rey Balduino V. El reino quedó sin gobernante, y entonces el partido de la guerra dio un golpe de estado. Sibila y sus partidarios, incluidos Reinaldo y Gerard de Ridefort, se encerraron en Jerusalén y, en contra de la voluntad de la mayoría de los varones y del testamento del difunto rey, coronaron a Guido de Lusignan y a la propia Sibila. Raimundo de Trípoli y sus partidarios se negaron a reconocer al usurpador y se retiraron a sus dominios. El reino se encontraba al borde de la guerra civil. Saladino observaba atentamente esta autodestrucción del bando enemigo. Vio que las fuerzas más temerarias y agresivas habían llegado al poder. Firmó una nueva tregua con Raimundo de Trípoli, aislando de hecho a Jerusalén. Pero esperaba un pretexto para iniciar una guerra grande y decisiva, y ese pretexto se lo proporcionó, como siempre, Reinaldo de Chatillon. A finales de 1186 y principios de 1187, a pesar de la tregua general vigente entre Saladino y el reino de Jerusalén, Reinaldo llevó a cabo su última y más fatal incursión. No fue una simple violación de la frontera, fue un acto calculado de desobediencia a su propio rey y a toda la política de coexistencia. Estaba en vigor una tregua solemne, sellada por el juramento del reino de Jerusalén. Pero para Reinaldo, una tregua con los infieles era solo una sugerencia, no una orden. Vio una caravana cargada con las riquezas de Egipto como un premio demasiado tentador para dejarlo pasar y, quizás en su cálculo estratégico, como una forma de provocar la batalla final y decisiva antes de que Saladino se hiciera aún más fuerte. Pudo haber creído que actuaba en interés del reino, empujando a un rey débil a la acción. Pero el resultado fue catastrófico. El botín fue inimaginable. Pero no se trataba solo de oro y mercancías. Según algunas fuentes musulmanas, aunque discutidas, en esa caravana viajaba la hermana del propio Saladino.
Fuera cierto o no, ya no importaba. El hecho de atacar una enorme caravana durante un período de paz oficial fue una violación flagrante de todos los juramentos y tratados. Saladino envió de nuevo embajadores, esta vez al nuevo rey Guido de Lusignan, exigiendo la devolución de los prisioneros y los tesoros. Era su último ultimátum. Guido, que se había convertido en rey gracias al apoyo de Reinaldo, se encontró en una trampa. Ordenó a Reinaldo que lo devolviera todo, pero éste, como antes, solo se rió en su cara. Declaró que en sus tierras él era su propio rey. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Saladino ya no tenía motivos para esperar. La perfidia de los francos había llegado a su límite. Declaró la guerra santa, la yihad. De todos los rincones de su imperio, de Egipto, Siria, Mesopotamia, comenzaron a afluir tropas. Reunió el mayor ejército que jamás había visto el mundo islámico. Su objetivo no era solo castigar a Reinaldo de Chatillon. Su objetivo era la aniquilación total y definitiva del reino de Jerusalén. Reinaldo, con su codicia y su perjurio, le había dado a Saladino el pretexto ideal que unió a todo el mundo musulmán. El rey Guido, débil e indeciso, bajo la presión de halcones como Gerard de Ridefort, adoptó el más desastroso de todos los planes posibles. Ordenó reunir hasta la última guarnición de todos los castillos y ciudades, desprotegiendo la retaguardia, y movilizar a todo el ejército del reino al encuentro de Saladino. Incluso Raimundo de Trípoli, comprendiendo que se trataba de la supervivencia, se vio obligado a unirse al ejército real. Dos enormes fuerzas marchaban una contra la otra. El lugar de su encuentro serían las colinas cerca del lago de Tiberíades. El lugar de su encuentro sería Hattin. El apocalipsis era inevitable, y su principal arquitecto fue el señor de Transjordania, Reinaldo de Chatillon. El verano de 1187 fue insoportablemente caluroso. Las piedras se derretían bajo el sol, y el aire estaba inmóvil e incandescente, como en la fragua de una herrería. Fue en este infierno donde el rey Guido de Lusignan condujo a su ejército. Era la mayor fuerza que el reino de Jerusalén había desplegado jamás. Unos 20.000 guerreros, incluyendo más de 1.200 caballeros pesadamente armados, la flor de la milicia franca, y un gran destacamento de caballería ligera, los turcopolos, así como miles de infantes. Con ellos llevaban la mayor reliquia del mundo cristiano, un fragmento de la Vera Cruz, en la que, según creían, fue crucificado Jesucristo. Su presencia debía inspirar a los guerreros a la victoria. El ejército de Saladino los superaba en número, pero esa no era su principal ventaja. Saladino era un estratega genial, conocía perfectamente el terreno y comprendía que con aquel calor, el principal enemigo de los caballeros, con sus pesadas armaduras, no sería la cimitarra sarracena, sino la sed. Comenzó con una provocación. Sus destacamentos asediaron la ciudad de Tiberíades, a orillas del mar de Galilea, donde se encontraba la esposa de Raimundo de Trípoli. El Consejo Real se reunió en Séforis, donde los cruzados tenían un campamento con fuentes de agua. Raimundo de Trípoli, cuya esposa estaba sitiada, deseaba más que nadie salvar la ciudad. Pero era un guerrero experimentado y comprendía la trampa. Pronunció un discurso apasionado, suplicando al rey Guido que no se moviera. Dijo que prefería perder Tiberíades y a su esposa a que todos perdieran el reino. Proponía quedarse junto al agua, argumentando que Saladino no podría mantener a su ejército mucho tiempo en aquel desierto, se retiraría y vencerían sin luchar. Pero si marchaban hacia Tiberíades, todos morirían de sed. La mayoría de los varones estuvieron de acuerdo con él. El plan era razonable. Pero aquella noche entró en la tienda del rey el maestre de los templarios, Gerard de Ridefort, enemigo personal de Raimundo. Comenzó a susurrar al oído del rey, acusando a Raimundo de cobardía e incluso de traición. Convenció a Guido de que negarse a ayudar a una ciudad sitiada sería una deshonra. Y el rey,
débil e indeciso, cedió. Al amanecer del 3 de julio, dio la orden que se convirtió en la sentencia de muerte para su ejército: marchar sobre Tiberíades. Fue una marcha de la muerte. 25 kilómetros por un terreno sin agua y abrasado por el sol. Desde el principio, comenzaron a ser hostigados por destacamentos volantes de la caballería sarracena. Los cubrían con nubes de flechas, atacaban la retaguardia, no les daban un minuto de descanso. Pero el principal enemigo era la sed. El agua de los odres se acabó rápidamente. A los caballeros e infantes se les secó la garganta, se les hincharon las lenguas. Las pesadas armaduras se convirtieron en hornos incandescentes. El ejército avanzaba cada vez más lentamente, la formación comenzó a deshacerse. Saladino les permitió recorrer la mayor parte del camino. Esperaba. Por la tarde, el exhausto ejército de los cruzados alcanzó una elevación con 2 colinas, conocida como los Cuernos de Jatín. El mar de Galilea, azul y tentador, se veía a lo lejos, pero el camino hacia él estaba bloqueado por todo el ejército de Saladino. Los francos estaban atrapados. Acamparon para pasar la noche en aquella altura sin agua, rodeados por todas partes. Por la noche, los sarracenos prendieron fuego a los matorrales secos alrededor del campamento de los cruzados. El humo acre se mezclaba con el polvo y el calor, haciendo la noche insoportable aún más tortuosa. Los gritos de los que morían de sed y los relinchos de los caballos enloquecidos resonaban en la oscuridad. En la mañana del 4 de julio, comenzó el infierno. Los infantes, enloquecidos por la sed, rompieron filas e intentaron abrirse paso hacia el lago, pero fueron inmediatamente masacrados o dispersados. Los caballeros, que permanecieron en la colina, comprendieron que era el fin, pero decidieron morir con honor. Varias veces reunieron sus últimas fuerzas y se lanzaron en desesperados ataques contra el centro del ejército de Saladino, donde se encontraba el propio sultán. Intentaron abrirse paso hasta él, sabiendo que su muerte podría cambiar el curso de la batalla. Entre los que lideraban estos ataques estaba Reinaldo de Chatillon. Luchó con la furia de un condenado, su espada golpeaba a diestra y siniestra. Pero las fuerzas eran desiguales. Al final del día, todo había terminado. El ejército de los cruzados fue aniquilado, miles murieron, muchos más cayeron prisioneros. La Vera Cruz fue capturada, lo que supuso un golpe moral terrible para todo el mundo cristiano. Cayeron en manos de Saladino todos los varones más nobles del reino, el rey Guido de Lusignan, el maestre de los templarios Gerard de Ridefort y, por supuesto, Reinaldo de Chatillon. Los prisioneros fueron llevados a la tienda del sultán, y aquí se desarrolló la escena con la que comenzamos nuestro relato. La escena de la copa de agua, que se convirtió en el último acto de la vida de Reinaldo. Después de que Saladino pronunciara su frase fatídica, se dirigió directamente a Reinaldo. Le recordó todos sus crímenes, los juramentos rotos, las caravanas saqueadas, la incursión a las ciudades santas. Le ofreció convertirse al Islam para salvar su vida. Reinaldo de Chatillon, frente a una muerte inminente, no vaciló. Rechazó con desprecio la oferta de Saladino. Miró a su enemigo directamente a los ojos y, según el testimonio del cronista árabe Imad al-Din, se rió. Entonces Saladino se levantó, tomó su espada y asestó a Reinaldo un golpe en el cuello. Los guardias terminaron inmediatamente lo comenzado y le cortaron la cabeza. El juramento de Saladino se había cumplido. Su enemigo personal estaba muerto. Al rey Guido, que temblaba de terror al ver la escena, Saladino lo tranquilizó, diciendo que los reyes no matan a los reyes, pero que aquel hombre había cruzado todos los límites. La muerte de Reinaldo de Chatillon fue como su vida, audaz, sangrienta e intransigente. Murió como había vivido, sin pedir clemencia y sin reconocer sobre sí más poder que su propia voluntad. Pero su muerte fue solo el preludio de la caída de todo lo que había defendido con sus métodos bárbaros. Con la aniquilación del ejército en Jatín, el reino de Jerusalén quedó indefenso.
El camino a Jerusalén estaba abierto. La muerte de Reinaldo de Chatillon en la tienda de Saladino no fue simplemente la ejecución de un varón. Se convirtió en el final simbólico de toda una era. La cabeza que rodó de los hombros del príncipe de Transjordania fue el presagio de la caída de la corona del reino de Jerusalén. Después de la catástrofe de Jatín, Saladino, en pocos meses, y prácticamente sin encontrar resistencia, capturó casi todas las ciudades y castillos de los cruzados. Y el 2 de octubre de 1187, tras un breve asedio, cayó en sus manos la propia ciudad santa de Jerusalén. El dominio cristiano sobre la ciudad, que había durado 88 años, había terminado. ¿Cuál es, pues, el papel de Reinaldo de Chatillon en este gran drama? Evaluar su legado no es tarea fácil, pues su figura divide las opiniones de los historiadores, tanto como sus acciones dividieron el mundo en el que vivió. Para los cronistas musulmanes de la época y para la tradición islámica posterior, él es el mal absoluto. Ar-Ruyyan, el perjuro, un tirano cruel y astuto, cuyos actos sacrílegos no conocían límites. Es el villano ideal, cuya aniquilación a manos del noble Saladino parece un acto de justicia suprema, un castigo merecido por todas sus transgresiones. Son sus provocaciones temerarias, en su opinión, las que hicieron inevitable la Gran Guerra y dieron a Saladino el derecho moral para asestar un golpe aplastante. Para muchos de sus contemporáneos cristianos, especialmente los del Partido de la Paz, como el cronista Guillermo de Tiro, Reinaldo fue un aventurero y un loco, cuya insaciable codicia y miopía política arruinaron el reino. Vieron en sus acciones la causa principal de la catástrofe. Rompió treguas vitales, provocó a un enemigo poderoso, socavó la autoridad del poder real y, finalmente, condujo a la flor de la caballería a los campos de Hattin, donde fue aniquilada. Desde este punto de vista, Reinaldo es un ejemplo trágico de cómo las ambiciones personales de un hombre pueden llevar a la ruina de todo un estado. Sin embargo, existe otra perspectiva. Algunos historiadores modernos nos instan a no juzgar a Reinaldo desde la moralidad actual, sino a intentar comprender su lógica en el contexto de la cruda realidad de ultramar en el siglo XII. Desde este punto de vista, Reinaldo no era un loco. Era un pragmático llevado al extremo. Quizás comprendió mejor que otros que una coexistencia a largo plazo con el imperio de Saladino era imposible. Saladino no ocultaba su objetivo final, la expulsión total de los francos de Tierra Santa. Cualquier tregua para él era solo un respiro táctico para acumular fuerzas. Reinaldo, en cambio, actuaba con anticipación. Sus incursiones en las caravanas no eran solo un saqueo, sino una forma de guerra económica, un intento de cortar las arterias financieras que alimentaban la maquinaria de guerra de Saladino. Su incursión en el Mar Rojo, con toda su audacia sacrílega, fue un golpe estratégico destinado a socavar el prestigio de Saladino como protector del Islam. Quizás Reinaldo creía que la única oportunidad de supervivencia para el reino no era una defensa pasiva y tratados humillantes, sino una guerra de desgaste constante y agresiva que no diera respiro al enemigo. Era partidario del ataque preventivo y, en este sentido, no fue tanto la causa de la guerra como su catalizador, el que aceleró un conflicto inevitable. No creó la amenaza. La amenaza, en la persona de Saladino, ya existía. Simplemente eligió la forma más arriesgada y directa de combatirla. Entonces, ¿quién es Reinaldo de Chatillon? ¿Héroe o villano? ¿Defensor de la fe o pirata codicioso? ¿Estratega o aventurero? La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio, en la zona gris entre el blanco y el negro. Fue un producto de su época, una época de despiadados segundones que buscaban fama y fortuna con la espada en la mano. Su carácter fue forjado en el crisol del cautiverio y templado en el fuego de las incursiones en el desierto. Fue un hombre de extremos, increíblemente valiente e inimaginablemente cruel, un líder carismático y un perjuro traicionero. Su vida es una saga épica de un ascenso vertiginoso y una caída estrepitosa.
Es una historia sobre cómo la voluntad, la ambición y el carácter de un solo hombre pueden convertirse en la piedra que desata una avalancha que cambia el curso de la historia. La caída de Jerusalén provocó un shock en Europa y fue la causa de la Tercera Cruzada, que trajo a Tierra Santa a los más grandes monarcas de la época, incluido Ricardo Corazón de León. Y en el origen de todos estos grandiosos acontecimientos se encuentra la sombra de un hombre, un varón pelirrojo de Borgoña, que una vez partió a Oriente en busca de su destino y lo encontró en la tienda de un sultán, recibiendo la muerte con una sonrisa en los labios. Su nombre está grabado para siempre en las páginas de la historia, como un recordatorio eterno de cuán delgada puede ser la línea entre la valentía y la temeridad, y cuán alto es el precio por el derecho a escribir las leyes de la propia vida. Han escuchado la historia de Reinaldo de Chatillon, una historia que demuestra que el pasado nunca es simple. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.